Ha llegado el momento de hablar de novela histórica y novela de aventuras. No sé si se acuerdan de Ana de Rojas y de aquellas 80 damas castellanas del corazón del océano que partían al nuevo continente para contraer matrimonio con los conquistadores. Les digo que no sé si se acuerdan porque había un libro que se llamaba El corazón del océano, pero también había una serie de televisión con Clara Lago, con Hugo Silva, donde contaba las aventuras de estas 80 mujeres. Bueno, pues ahora es el momento de presentar la continuación, que la continuación se llama El corazón de la selva. Y tenemos con nosotros a Elvira Menéndez. Elvira, un placer. Muchas gracias, un placer para mí estar en una ciudad tan bonita y con este clima tan maravilloso. Y en un jardín. Y en un jardín. No es el corazón de la selva, no, pero es un jardín bien bonito. Pero es mi corazón de la selva. ¿Qué encontramos en el corazón de la selva? Bueno, en el corazón de la selva encontramos la vida de los colonizadores españolas, colonizadoras también, y también un montón de aventuras. Porque esta vez ya no me tenía que... El corazón del océano era un hecho histórico y yo procuré respetarlo, ser muy fiel al hecho histórico. Luego las serillas hicieron otras cosas, pero la novela era muy fiel al hecho histórico. Y ahí, pues aquí hay parte de los mismos personajes, pero también está la vida de los colonizadores. Y entonces voy viendo cómo es, voy viendo el encuentro que tienen con los indios, esa vida fascinante, porque desde el punto de vista de las mujeres que van allí, unas mujeres muy reprimidas en la época, está el Concilio de Trento, ya sabes que casi siempre la corrupción, el engaño, los pecados la arreglaban con la honra de las mujeres. Bueno, pero también eran unas mujeres muy valientes. Oh, efectivamente, estas mujeres que en España eran auténticas menores de edad toda la vida, porque pasaban de la autoridad del padre a la del marido, si se moría a la de un hermano o a la de un hijo. En este caso son mujeres que en América se dedican a hacer negocios, los hombres están yendo de un lado para otro en la selva, era que sea a buscar el dorado, que sea a fundar nuevas ciudades, explorar nuevos territorios, y estas mujeres son las que se quedan y se dedican a negocios, al gobierno, a criar a los hijos. Es más, hay documentos que dicen que criaban a los hijos mestizos del marido, con lo cual probablemente a estas mujeres les debemos que nuestra lengua se hable tanto en Sudamérica, porque claro, son las madres las que enseñan la lengua a los hijos. Has hecho esta referencia, pero me gustaría que hablaras un poco de las fuentes documentales que has tenido que utilizar. Aparte, me imagino que hacer ficción también te sirve para contestarte a preguntas. Por supuesto, o sea, un montón de... He trabajado mucho documentalmente con este libro, de verdad, he terminado agotada. He leído un montón de libros, he leído, al mismo tiempo me he metido a internet, bendito sea, me he podido meter porque yo no podía viajar a Asunción, a Potosí, a hacer todo ese recorrido, pero me he metido en internet, en el Cabildo de Asunción, en las partes, en lo que queda de la Fundación de Buenos Aires, he investigado en universidades en todas partes. La verdad es que eso me ha servido de mucho. Y luego en España, como parte de los personajes, en el primer libro eran hidalgos, pero aquí es gente de germanías, gente que va a valer más, que decían ellos, en busca de una vida mejor, que es la traducción de hoy. Entonces, toda esta gente, pues claro, habla de germanía, busqué en literatura de la época para ver cómo hablaban, cómo se desenvolvían, cómo luchaban, cómo jugaban en las casas de tablaje, porque llegan a Potosí, que es una ciudad, hay una montaña de plata en Potosí, han sacado toneladas y toneladas de plata, están sacando, a costa de la vida, del sudor de los indios, también de algunos españoles. De vale es un Potosí. Vale un Potosí, de ahí viene la frase. Es que, bueno, nuestro idioma está trufado de palabras americanas, aunque no lo sepamos. Pues bueno, entonces hay que explicar cómo era la vida que llevaban compañías de teatro, o sea, era asombroso lo que se origina alrededor de Potosí. Pues bueno, todo eso lo voy explicando, explico la vida de los indios. Me costó mucho trabajo ver cómo era su vida cotidiana, por ejemplo, cómo conservaban el fuego, pues envolviéndolo en hojas y llevándolo de un lado para otro, que los españoles lo adoptan también, o sea, todo eso realmente, pero ha sido un placer para mí, porque al mismo tiempo que escribía la novela, que es una aventura yo creo que bastante trepidante, porque hay mucha aventura y hay un par de historias de amor entrecruzadas entre una criolla y un mestizo, y luego después los
personajes de la primera novela, pero al mismo tiempo he aprendido muchísimo. Elvira, ahora cuando leamos El corazón de la selva, a los personajes les tenemos que poner la cara de Hugo Silva, de Clara Lago, de Ingrid Rubio. Seguramente, seguramente. ¿Eso ayuda? Pues no lo sé, porque algunos personajes yo me los había imaginado diferentes, pero supongo que sí. Pero hay que reconocer que en la serie de televisión te pusieron unos personajes muy guapos. Bueno, guapísimos, impresionantes. Pero vamos, muy bien, aunque no fueron muy fieles al libro, yo les estoy muy agradecida por el dinero que emplearon, los medios que emplearon y sobre todo porque era una historia nuestra. O sea, que hemos visto 1000 películas del oeste y esta que es una colonización infinitamente más importante de la que hemos originado 400 millones de hablantes del español, de la que hemos cambiado el mundo en muchas cosas, porque incluso en la música hay referencias de que a Sevilla el mismo flamenco llega con reminiscencias americanas, africanas y de la chacona y la zarabanda, danzas de aquí, o sea que parte de nuestra cultura europea. Y vamos, antes he comentado que la cocina mediterránea no sería nada sin todo lo que nos trajimos de América, sin esas recetas que seguramente esas personas anónimas trajeron de América, porque al principio traen la patata y se creen que es una planta ornamental, pero luego después alguna mujer diría, no, esto se cocina y se come, pero hablo de la cocina americana, la cocina mediterránea sin la patata, sin los pimientos, sin el tomate, sin el chocolate, sin el maíz, sin el pimentón, como decías, que alinea casi todos nuestros platos. Y para allá llevamos la caña de azúcar. Para allá llevamos la caña de azúcar y la llevamos en parte de Valencia, que era donde se cultivaba, pero era tan cara que era solo casi para los muy ricos o para las medicinas la caña de azúcar. Pero en América hay un clima muy propicio y bueno, llevamos la caña de azúcar, llevamos el café, llevamos el arroz, que es un alimento fundamental en América. Es fundamental para ellos, para toda Sudamérica. Llevamos animales de engorde, los pollos, los cerdos, las vacas. Quiero decir que ha sido un intercambio, que aparte de la leyenda negra, ha sido un intercambio muy fructífero y además ha habido mestizaje, cosa que no lo ha habido en muchas zonas, muchas culturas europeas. Pensemos en América del Norte, por ejemplo. Claro, en América del Norte, o en la India, o en el norte de África, no ha habido mestizaje. Muchas culturas europeas nos crean una leyenda negra porque éramos el imperio y como hemos leído sus libros nos la hemos creído. Y yo creo que es hora de que también escribamos lo malo y lo bueno, porque también ahí están las reducciones que luego se convierten en misiones que son asombrosas, hechas por los indios, que se llegan a convertir en grandes artesanos, arquitectos, pintores, pues todo eso lo crean gente con buena voluntad, o sea que tratándoles bien, pensando que eran gentes como nosotros. El corazón del océano, el corazón de la selva, ¿queda un tercer corazón? No lo sé, realmente lo acabo de terminar y he terminado muy cansada. Ha sido fascinante para mí todo lo que he aprendido con este libro. ¿Serie tampoco sabes si habrá todavía? Claro, no sé si habrá, no, tampoco lo sé. Es una cosa muy reciente. De momento, calentito, El corazón de la selva, continuación del corazón del océano. Elvira Menéndez, muchísimas gracias por habernos traído esta historia novelada, pero sobre todo por reivindicar lo que fue la conquista de América y sobre todo por hacernos reflexionar sobre nuestra propia historia y luchar contra la leyenda negra. Sí, porque es que no todo es verdad y hicimos cosas menos malas que en otros sitios, cosas muy malas, pero teniendo en cuenta la época, probablemente menos malas que en otros sitios, porque todos los idiomas de la península desaparecieron con la llegada de los romanos, pero sin embargo ahí incluso hablo de un sacerdote que hace el primer diccionario de guaraní, o sea que ayudan a conservar la lengua y a tratarla, por eso digo que es... Y tenemos al padre Bartolomé de las Casas. Sí, y además tenemos al padre Bartolomé de las Casas. Elvira Menéndez, un placer haber hablado contigo. Un placer para mí estar aquí.